Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Las 7:42. Maestro Zárate, ¿cómo está? Gusto siempre saludarle. Igualmente, Héctor. Bien, muchas gracias. Oiga, ya yo hace rato decía que no solo la oposición, he platicado con algunos diputados del PRI, senadores del PRI, que incluso ellos están muy a disgusto por lo que está sucediendo en Veracruz, en Chihuahua y en Quintana Roo de manera particular, porque dicen, bueno, pues son ellos, pero están afectando al partido, están afectando a su partido con la actuación, por lo menos de esos tres gobernadores. Sin lugar a dudas, Héctor, yo creo que para estos gobernadores, este año, que es el último año de su mandato, es el año de Hidalgo. Ya sabemos que sí. En el lenguaje popular lo que eso significa. Pero el año próximo, que será el séptimo, va a ser el año más difícil de su sexenio, porque será ese el momento cuando quienes llegan en su reemplazo pues van a empezar a hurgar en sus cuentas que están caracterizadas por el desaseo y por el saqueo. Así que este séptimo año puede ser una verdadera pesadilla y quizá por eso es que están trabajando tan frenéticamente para impedirlo. Hay despachos especializados en limpiar los expedientes y desde luego que estos despachos están procesando la manera de ocultar lo más obvio, pero yo creo que va a ser insuficiente para ocultar todas sus rapacerías. Y entonces los gobernadores de Chihuahua, de Veracruz, de Quintana Roo están tratando alocadamente de conseguirse un blindaje. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, llegan al extremo de promover reformas a la Constitución del Estado, a hacer designaciones de última hora de quienes deberán investigar su desempeño, es decir, de fiscales anticorrupción, de magistrados, de contralores incondicionales, o de plano, también en un intento de venganza hacia quienes los derrotaron, han tomado decisiones que buscan reventar las finanzas públicas. Por ejemplo, la pacificación de miles de servidores públicos en el caso de Veracruz. Y uno tendría que preguntarse, frente a estos atropellos, ¿de qué instrumentos legales, políticos o sociales contamos para, por un lado, frenarlos o en el otro caso, castigarlos? Y yo creo que son muchos los instrumentos de lo que se dispone, aunque lamentablemente la mayoría está en desuso desde la alternancia, desde el año 2000. En el ámbito legal, por ejemplo, están las investigaciones de las fiscalías por delitos cometidos en el desempeño de su encargo. Los resultados tendrían que traducirse en consignaciones que a su vez serían valorados por jueces y magistrados. Quizá de ahí la urgencia de designar para ocupar estos cargos de fiscales a funcionarios serviles. Pero en lo político, por ejemplo, comenta Héctor que incluso priistas están inconformes por el impacto que esto genera sobre su partido. Sí, bueno, pues ya ves lo que pasó con Beltrones, por ejemplo, ¿no? Así es, pero ¿qué es lo que vimos hace apenas unos días cuando Carolina Monroy, la presidenta interina, envió un mensaje un poco blando de que los actos de Javier Duarte pueden ser legales pero no éticos, y este comentario sirvió de muy poco o casi nada, solo detuvo la designación del fiscal anticorrupción en Veracruz, pero en el fondo los diputados de la bancada del PRI siguen plegados a las órdenes del gobernador. Políticamente, el gobierno dispone también de importantes instrumentos de contención y de control, desde luego señaladamente el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que tiene que tener los expedientes negros de los gobernadores, sus negocios ilícitos, el patrimonialismo, sus vínculos con criminales. Sí. Y bueno, no deja de sorprender en pleno siglo XXI que no obstante la existencia de estos instrumentos, sigan actuando los legisladores como cómplices de los gobernadores con una lógica de pandilla. Y yo creo que esto responde, por un lado, al hecho de que fueron llevados al Congreso por la gracia del señor gobernador, en segundo lugar porque están maiceados,
y quizá en tercer lugar por aquello que el exgobernador de Chihuahua, Manuel Bernardo Aguirre, solía decir. Decía: cuando tengo una relación política con alguien, primero le hago su colita y después, si hace falta, se la piso. Así que seguramente estos legisladores tienen también la cola larga y en esa medida están cumpliendo las directrices, las líneas que les dan los gobernadores. Pero el problema, en mi opinión, es que tampoco tienen contrapesos sociales, porque la mayoría de los medios de comunicación locales están comprados o están intimidados. Y yo me pregunto, frente a todos estos atracos, ¿dónde está el despliegue de los organismos cívicos, empresariales, académicos? Sí es cierto que hay algunos brotes de protesta en Veracruz y en Chihuahua sobre todo, sin embargo, la mayoría de las organizaciones sociales ha guardado un silencio que me parece reprobable. Así que estamos viendo una impunidad que se ha dado en los casos de Rodrigo Medina, de Fidel Herrera, de tantos gobernadores que le entregaron el poder a los que actualmente lo ejercen, y que no obstante el endeudamiento brutal de sus estados, las condiciones de violencia delincuencial, la falta de atención a los temas estructurales de pobreza, de desigualdad, de salud, educación, etcétera, y no obstante eso están disfrutando de este enriquecimiento. Así que si no logramos que ahora sí se sustenten las denuncias y que los lleven a la cárcel, México no corregirá el rumbo. Fíjese, maestro, que recién estaba viendo una serie que explica ahora sí que el ascenso y la caída de Richard Nixon, como de estar en la cúpula de la popularidad entre la guerra de Vietnam, las propias manifestaciones interiores. Al final, pues ahí se ve que hay un equilibrio de poderes, porque al final, pues ni siquiera un presidente en ese caso, pues tuvo la capacidad ante una crisis solventada y donde había una muestra de que había sido partícipe de un acto pues delictivo, vamos a decirlo, pues tuvo que salir. Entonces, en México creo que el equilibrio de poderes es formalidad pura, maestro. Nos falta dar el paso. Es una calamidad, porque estamos ya bien entrados en el siglo XXI. Hace rato que hablamos de que habíamos avanzado hacia la democracia, y la verdad es que la democracia, entre otras cosas, decía Montesquieu, implica que el poder controle al poder. Claro. Pero en este caso no existe tal división de poderes, menos en los estados. En los estados, los presidentes de los tribunales superiores de justicia están sometidos a la autoridad del gobernador, que hace y deshace. Los jueces son jueces de consigna. Así que en el trayecto de construcción de una verdadera democracia, el camino está pedregoso y lleno de dificultades. Maestro, como siempre, un placer. Un abrazo, Héctor. Maestro Alfonso Zárate.